Pues ganó y no fue por un margen menor. Ganó Javier Milei la presidencia de la Argentina y lo que vendrá con el liberal en la presidencia será sin duda disruptivo e inédito en muchos sentidos. Qué gusto escucharte. Saludos hasta Argentina, querido Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel, qué placer estar contigo, un placer saludarte en una jornada muy turbulenta, las que hemos tenido aquí desde el fin de semana que llegamos en Argentina y con una elección ayer que, como tú decías, terminó con un triunfo mucho más amplio de lo que se esperaba de Javier Milei. Sin duda, sin duda. Un candidato, por decirlo menos, polémico, con propuestas muy claras. Creo que nadie se podría llamar a engaño. Está perfectamente nítido, perfectamente definido. Otra cosa es si es viable o no, pero lo que él pretende hacer. ¿Cómo ves las cosas, Jorge, en el contexto en el que se da esta votación y lo que puede venir luego del triunfo de Milei? Mira, hay algunas propuestas de Milei que son, vamos a llamarlas así, extravagantes, que no son muy viables, otras sí son muy viables. Lo que creo que hizo Milei es un buen diagnóstico de la situación y planteó una campaña más allá de lo extravagante o no, que sean algunas de esas propuestas, una campaña que se plantó en lo que evidentemente sucede. Mucha gente votó por Milei, pero estoy seguro que así lo muestran todos los estudios, que la enorme mayoría de la gente votó por el hartazgo del kirchnerismo y todo lo que significó en los últimos 16 años. Entonces, hay un esquema de corrupción, hay un esquema de inseguridad, la economía tiene un ámbito catastrófico de 100%, 140% de inflación, una devaluación constante, una depauperización y muchos abusos en medio de todo eso. Entonces, yo creo que la gente votó harta. Platicando con la gente hay dos tipos de personas con las que hemos platicado. Algunos te dicen, bueno, ya estamos hartos. Cualquiera es mejor que lo que tenemos. Y otros que tienen ilusiones. Yo escribía en la columna de unas personas que me encontré con unos dólares falsos en la mano, diciendo ahora Milei los va a convertir como si fuera un acto de magia Sí. en dólares verdaderos, ¿no? Bueno. Entonces, pero la situación es catastrófica, la Sí. verdad, la situación es catastrófica en todos los sentidos. Va a ser dificilísimo, más allá de las propuestas para cualquiera, va a ser dificilísimo poder salir de una crisis que tiene tanta profundidad. En los próximos días, nadie sabe ni siquiera cuál es la deuda externa real. Qué cosa. En los próximos días hay 20,000 millones de dólares de vencimientos, el país no tiene reservas, estaba viviendo de un swap, de una suerte de crédito que le dio China al gobierno actual y que China anunció hoy que lo suspende hasta no saber cuál va a ser la relación con el nuevo gobierno. Entonces no sé de dónde van a sacar los recursos y para comenzar a gobernar, y son 19 días antes del cambio de gobierno, donde no se sabe siquiera, por ejemplo, si Massa, que es a su vez el ministro de Economía, se va a quedar, se va a ir, si van a dejar explotar la economía del país. Es una caos. situación muy, muy compleja. Sí, con ¿No? una inflación además de triple dígito, ¿no? Una inflación superior Sí. al 140%, y Massa, digamos, esa otra opción, pues ni más ni menos que es el responsable en buena medida del manejo económico. No había demasiados argumentos, según, digamos, el estatus actual de las cosas para respaldarle. Otra vez la gente votando con sentimiento, con la entraña, con el enojo en este caso, con la pasión más allá de la razón. Ahora, el escenario con el que se va a encontrar Milei, Jorge, pues no es sencillo, porque varias de sus propuestas tendrían, entiendo, que pasar por el Congreso, y en el Congreso no tiene demasiados respaldos. No tiene respaldo, su grupo legislativo es mínimo en las alianzas que estableció con lo que se llama Juntos por el Cambio, que es otra fuerza política, que ha quedado desgranada también en estas elecciones, pero que está, digamos, los grupos que están en torno al expresidente Macri alcanzan por lo menos algún volumen,
pero siguen siendo minoritarios dentro del Congreso. No gobierna una sola de las provincias, sería el equivalente a los estados. En México hay 24, ganó en 21 en esta segunda vuelta, pero ningún gobernador es suyo. Uy. Entonces, y todos los gobernadores se renovaron hace algunos meses, o sea, los 4 años tendrá que gobernar con prácticamente ese mismo cuerpo de gobernadores. Entonces, es una situación muy difícil, no será fácil, requiere mucha política, su equipo es un equipo pequeño, de mucha gente sin experiencia, seguramente Macri le va a acercar gente con más experiencia, hay alguna gente que viene del peronismo de Carlos Menem, que también está con él. Es una amalgama de distintas fuerzas que habrá que ver cómo terminan funcionando. Entre los especialistas hay mucha desconfianza de cómo puede funcionar el equipo de Milei, porque los desafíos son muy grandes, el equipo es pequeño y relativamente inexperto, ¿no? Pues qué panorama, qué complejo. Será inédito lo que veamos, un candidato disruptivo que será seguramente un presidente así, con esas características. A ver cómo le va a Argentina, ojalá bien, pero veremos muchas cosas que no hemos visto antes, ni en Argentina, ni en otros lugares. Querido Jorge, un abrazo hasta allá, muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Jorge Fernández Menéndez desde Argentina.